Muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar. En primer lugar, darles la bienvenida a nombre de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear a todos los participantes del webinar. Presentarme, yo soy el licenciado Iván López, soy el analista de control de calidad del complejo ciclotrón Radiofarmacia y Preclínica. Entonces vamos a empezar. Antes de empezar vamos a dar una serie de pautas de cómo se va a hacer la presentación. En primer lugar se va a realizar la presentación. En segundo se va a realizar las respuestas. Como pueden ver a su izquierda tienen un lugar donde dice chat o preguntas, en caso de que tengan preguntas. Y tercero, para poder ser acreedor a los certificados tienen que tomarle una captura en cualquier momento del webinar y con esa captura envían al correo que les voy a dictar en este momento. Lo envían ese correo y tienen 4 días como plazo máximo para poder ser acreedores al certificado. Entonces, el correo es el siguiente, es todo minúscula, aben.informa@gmail.com. Vuelvo a repetir, aben.informa@gmail.com. Les repito que tienen 4 días como plazo máximo para poder mandar la captura y hacerse acreedor de los certificados de haber sido partícipes de este webinar. Bueno, empezamos con el webinar. Muy bien. ¿Me podrían decir si se puede ver la pantalla compartida? ¿Podrían escribir en el chat, por favor? Ya, muy bien. Bueno, empecemos entonces. Como decirles, este es el webinar sobre el control de calidad de radiofármacos. Me vuelvo a presentar, soy Iván López Pico, soy analista de control de calidad y microbiología del complejo ciclotrón Radiofarmacia y Preclínica de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Entonces, empecemos. Para empezar, decimos, ¿qué es el control de calidad? El control de calidad no es nada más que decir que es la parte del sistema de calidad que asegura que los productos no sean librados para su uso antes de que estos mismos hayan sido aprobados de forma satisfactoria. Tienen que ser aprobados mediante procedimientos, pruebas, métodos analíticos y criterios de aceptación. No se puede liberar el producto sin antes haber concluido el respectivo control de calidad. Eso es muy importante. Empezamos. ¿Qué son los radiofármacos? Los radiofármacos son compuestos químicos que contienen un isótopo radioactivo y se utilizan bastante en la medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Como pueden ver ahí tenemos un radiofármaco, son de forma líquida, son preparados inyectables. Esos inyectables, como el nombre lo dice, radiofármacos son radioactivos. Entonces, esta parte de la radiofarmacia difiere un poco con la farmacia convencional, porque acá se trabaja con la radiación. El fármaco está unido a un radionucleido que emite radiación. Entonces, todo esto se hace para que sea administrado en seres humanos. Aquí podemos ver un breve ejemplo de cómo se marca un radionucleido con una molécula. Podemos ver acá. Aquí tenemos el radionucleido, que en este caso puede ser algún compuesto. En este caso nos vamos a basar más en el flúor 18. Entonces lo vamos generando con una molécula, que en este caso puede ser la flúor desoxirribosa. Entonces se realiza el marcado correspondiente, se obtiene el radiofármaco. Como vemos acá está la unión del radionucleido con la molécula. Debemos recordar que la molécula puede ser orgánica o inorgánica. Y una vez que ya se genera el radiofármaco, y previamente se hace todos los controles de calidad, recién se puede suministrar a los pacientes. Como podemos ver acá, puede ser por vía inyección. Y ya más adelante, ya con los detectores PET que tienen en los centros, ya van a poder determinar la patología de cada paciente, ¿no? También debemos decir que como son concentraciones bastante bajas, como vemos acá, son concentraciones de radiofármaco que están en los límites del 10 a la menos 9 molar. Por tanto, van a carecer de efectos biológicos y farmacológicos apreciables en el paciente.
Muy bien, entramos a la parte del control de calidad de radiofármacos. Como podemos ver, ¿qué es el control de radiofármacos? El control de calidad de los radiofármacos es el conjunto de procedimientos y técnicas utilizadas para asegurar que un radiofármaco cumpla con los requisitos de calidad necesarios para que estos sean seguros y eficaces en el uso de las aplicaciones para los cuales se está fabricando el radiofármaco. Es decir, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Todo esto especialmente en la medicina nuclear. Asimismo, volvemos a repetir, en el control de calidad de los radiofármacos se van a hacer parámetros físico-químicos y microbiológicos, con el objeto de que el producto cumpla con las especificaciones establecidas. Nombramos aquí algunos requerimientos especiales de los radiofármacos. Debemos decir que los radiofármacos PET se producen con límites estrictos de tiempo. Es decir, que los radiofármacos tienen un periodo de semidesintegración, que a medida que pasa el tiempo va decayendo la actividad del mismo. Por tanto, por eso también se generan lotes que tienen volúmenes prácticamente bastante reducidos. Por cada lote se puede sacar entre 10 hasta 50 ml de radiofármaco. Entonces tenemos que analizar bien esa parte. Asimismo, podemos decir que no existe suficiente tiempo entre la producción del lote y la administración en pacientes para completar todos los ensayos de control de calidad. Porque, como ya les dije anteriormente, este producto, el radiofármaco, va decayendo a medida que pasa el tiempo. Y hay algunas pruebas que van a ver más adelante que requieren por lo menos casi 2 semanas en sacar resultados. Entonces, este proceso va a demorar en ese aspecto. Y asimismo, debemos decir que como son productos que se van a inyectar a los pacientes, y para no comprometer la seguridad del paciente, el proceso del control de calidad, de producción y demás, tiene que estar respaldado por un sistema de aseguramiento de calidad estricto y eficiente. Como vemos acá, también tenemos otros requerimientos, como son, que dice que los radiofármacos tienen un producto reactivo de vida media y de caducidad muy corta. Vale decir que estos productos no se pueden almacenar por días, semanas. Se tienen que producir y se tienen que usar en el día, porque si pasa el día la actividad va a decaer, ya no va a ser útil en los PET. También se dice que los lotes de producción son muy cortos. No se olviden, no se puede almacenar el producto. Se produce en el día y lo utilizan en el día. También podemos decir que se podría hacer varios lotes de producción al día, pero no se olviden que el volumen de producción es bastante poco. Como decimos acá, se fabrica a demanda del cliente. No podemos fabricar y decir, vamos a guardar para mañana, entonces fabricaremos de más. Solo se produce a demanda del cliente y respecto a los pacientes que los tienen. Muy bien. Ahora, vamos a la parte donde dice que el control de calidad es parte de las buenas prácticas de la manufactura, como por un lado. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que decir? Que todo el control de calidad va a abarcar los análisis tanto de la materia de partida, el almacén, de cómo está la materia prima y los insumos, el respectivo control de calidad a los radiofármacos, la documentación. Todo el proceso tiene que ser documentado para que se pueda hacer la respectiva trazabilidad. El personal. También vamos a ver sobre las características que tiene que tener el personal, la infraestructura, el laboratorio y los equipos. Entonces, todo esto tiene que estar de la mano para poder ser parte de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, aquí vemos los requisitos que requieren las buenas prácticas de manufactura, en los cuales se tiene que tener en el área de control de calidad instrumentos calibrados, equipos calificados, personal calificado, proveedores de reactivos y estándares calificados y técnicas validadas para la determinación de las especificaciones establecidas, ¿no?, a cada radiofármaco.
Las tareas de control de calidad son realizar los ensayos de calidad a los radiofármacos, cumplir con las normas GMP, y acá hay algo nuevo, la radioprotección. Como ya les dije antes, estos fármacos tienen radiación. Entonces, desde el momento que se empieza a hacer el control de calidad, el personal está expuesto a la irradiación del radiofármaco, por lo que se tiene que tomar bastante y utilizar las 3 herramientas de la radioprotección, que son el blindaje, tiempo y distancia. Se debe tener cuidado, porque como les digo, se está trabajando con radiación. Asimismo, otra tarea es el cumplimiento del monitoreo ambiental del laboratorio de producción. El muestreo, el ingreso, el etiquetado y análisis de materias primas e insumos para fabricar el radiofármaco. Todo eso tiene que tener un riguroso muestreo, se tiene que revisar, se tiene que hacer el respectivo etiquetado de aprobado, cuarentena o rechazado. Asimismo, el análisis de las materias primas e insumos que se van a requerir en la fabricación del radiofármaco. Tiene que hacerse una redacción y revisión de los procedimientos del área, es decir, todo tiene que estar procedimentado, tiene que estar con registros, técnicas, calibración de equipos, todo tiene que estar con la respectiva documentación. Se tienen que cumplir las validaciones de técnicas analíticas, es decir, revisar farmacopeas y demás y cumplir las mismas. Y asimismo, también se debe informar y documentar los desvíos y las acciones que se tomaron para corregir las mismas. Ahora bien, aquí mostramos los requerimientos mínimos según las normas BPM para el laboratorio. El personal, la instalación, los equipos, los reactivos y estándares, las técnicas analíticas y la documentación. Empezamos. La documentación. Tiene que ser que en cada laboratorio, el laboratorio debe establecer, implementar y mantener procedimientos escritos y autorizados que tienen que estar limitados a operaciones técnicas y administrativas, no solo a la parte del laboratorio, también a la parte administrativa. Cada documento, ya sea de calidad o técnico, debe tener una identificación, un código, una fecha de implementación, una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Asimismo, se tiene que establecer una lista maestra y esa lista tiene que estar disponible fácilmente para identificar el estado de la versión actual y de la distribución de los documentos. Todas las observaciones originales, incluyendo los cálculos y datos, registros de calibración, validación y verificación, se deben conservar como registros por un periodo apropiado de tiempo, de acuerdo a las regulaciones nacionales. Es decir, todo se tiene que almacenar porque en algún momento va a haber alguna inspección y todo tiene que ser trazable, ¿no? Pasamos a la parte del personal. Como ya les dije antes, el laboratorio solamente pueden entrar las personas autorizadas al laboratorio. Tienen que llevar puesto el dosímetro. El dosímetro es un instrumento que va a detectar cuánta radiación está integrando durante el control de calidad. Ese dosímetro tiene que estar bien puesto todo el tiempo, no se lo puede retirar durante el control de calidad. El laboratorio tiene que tener el suficiente personal y tiene que estar capacitado con el debido conocimiento técnico y la experiencia necesaria para las funciones asignadas. También el laboratorio tiene que contar con un plan de capacitaciones. Esas capacitaciones tienen que ser registradas y las tareas previamente revisadas por el responsable de cada área. Debemos decir que estas responsabilidades tienen que estar claramente definidas, ¿no? No se olviden de tener el dosímetro constante todo el rato. En las instalaciones del laboratorio deben disponer de equipos de seguridad adecuados, en este caso monitores de área, de detectores Geiger, y para asegurar un buen mantenimiento. Este laboratorio tiene que estar equipado con instrumentos y equipos adecuados, los cuales incluyen las mesadas de trabajo, estaciones de trabajo, campanas de extracción. Las instalaciones
de los laboratorios de control de calidad deben estar separadas de las áreas de producción, no pueden estar lado a lado. A su vez, las áreas donde se van a realizar las pruebas microbiológicas deben estar adecuadamente separadas entre sí. También las instalaciones de los equipos deben estar de tal manera que el riesgo y contaminación sea mínimo. Los equipos e instrumentos de laboratorio de control de calidad deben ser adecuados a los procedimientos de análisis previstos, es decir, que tienen que estar de acuerdo a los parámetros que se van a realizar en el control de calidad del radiofármaco. Como podemos ver, aquí tenemos algunos equipos que se utilizan en la determinación del control de calidad. Podemos ver acá que tenemos un activímetro, estos son activímetros, que son cromatógrafo de gases, un HPLC. Entonces, estos equipos, instrumentos y otros dispositivos tienen que estar diseñados, construidos, ubicados con su respectiva calibración, calificación y verificación. Y tienen que estar sujetos a un plan de mantenimiento según sea requerido por las operaciones que se llevan a cabo en el ambiente de trabajo. Los encargados de producción, de control de calidad, son los únicos capaces de que pueden brindar apoyo técnico y mantenimiento según ellos vean necesario. Asimismo, el área tiene que tener un plan anual de calificación y mantenimiento de los equipos. Los equipos e instrumentos del laboratorio de control de calidad, como ya dije antes, tienen que ser adecuados a los procedimientos de análisis previstos, con el fin de que no haya contaminaciones. Pasamos a los estándares y reactivos. Como se tratan de reactivos químicos y estándares que son de clase PA, tenemos que mantenerlos bastante seguros estos reactivos, porque como ustedes saben, los precios de los reactivos que son para análisis ultrapuros son de elevado costo. Entonces debemos tener instalaciones separadas para el almacenamiento seguro de los reactivos, de las muestras y accesorios de laboratorio, en este caso patrones de referencia, materiales de referencia. Todas las condiciones del lugar donde se almacenan los reactivos tienen que ser controladas, es en el aspecto de temperatura y humedad relativa, monitoreadas y registradas. El acceso a este almacenamiento tiene que estar restringido, solamente pueden ingresar el personal autorizado. También, como dijimos antes, estos reactivos provienen de proveedores certificados, los cuales tienen que ser de proveedores certificados, autorizados y reconocidos. Y además, en el momento que se hace la compra de los reactivos, estos tienen que ir acompañados por el certificado de análisis y la hoja de datos, la ficha técnica en este caso, ¿no? Entonces debemos decir que todos estos reactivos van a ser utilizados para la preparación de soluciones estándar para hacer la determinación del control de calidad de los radiofármacos. Muy bien, entonces ahora empezamos con las técnicas analíticas. Las técnicas analíticas vamos a elegirlas de acuerdo al radiofármaco, en este caso que se va a elegir. ¿Dónde encontramos las técnicas? Las encontramos en las farmacopeas. Podemos ver acá la farmacopea americana, la farmacopea europea. Entonces, lo que son las farmacopeas son unos compendios donde incluyen métodos farmacopeicos y procedimientos analíticos debidamente validados. Las técnicas analíticas tienen que estar redactadas en un procedimiento autorizado, es decir, tienen que estar escritas el procedimiento de cada parámetro, de cada medición de parámetro, tiene que estar escrito con todo el procedimiento, para que luego sea planificado y ejecutado meticulosamente por el analista de control de calidad, ¿no? También, los resultados obtenidos tienen que ser evaluados en forma competente para determinar si la muestra cumple o no con las especificaciones u otros criterios pertinentes. Es decir, que se tiene que realizar, se tiene que cumplir los parámetros establecidos, porque como les dije antes, estos radiofármacos se van a suministrar a pacientes y a pacientes que están enfermos con este positivo. Entonces, debemos revisar esa parte muy bien, los datos obtenidos con las técnicas analíticas.
Ahora bien, entramos a la parte del control de calidad de la materia prima y los insumos. Como vemos, la calidad del producto o materia prima es de vital importancia en esta industria farmacéutica. ¿Por qué? Es parte fundamental, ya que con estos estándares, con estos reactivos, se va a depender de la fiabilidad de los resultados obtenidos. No podemos trabajar con reactivos, con compuestos que no se de dudosa procedencia. Como les dije, esto es para poder inyectar a los pacientes. Muy bien. También podemos decir que el control de calidad de las materias primas e insumos garantiza la confiabilidad y seguridad en la producción de radiofármacos. Ese proceso tiene que estar estandarizado, documentado y tener cumplimiento con las regulaciones, ¿no? En el caso de las BPAs. También el control de calidad de la materia prima e insumos para radiofármacos es un proceso crítico, el cual tiene que garantizar la seguridad, eficacia, reproducibilidad de los productos finales. Este control avanza a todos los materiales utilizados en la síntesis. No solo se refiere a los materiales para hacer el control de calidad, y va a influir para la materia prima que se va a utilizar tanto en el área de producción como en el área de ciclotrón para poder fabricar el radiofármaco. Todo tiene que estar regularmente documentado. Así también, otra tarea que se hace también son los controles ambientales, es decir, que se hacen plaqueos de sedimentación en las áreas limpias, como se conoce, donde son las áreas de producción en este caso. En este caso quiere decir que se tiene que hacer un monitoreo ambiental microbiológico en las áreas clasificadas, siguiendo normativas de la BPM. Estos procedimientos, ¿qué nos van a asegurar? Nos van a asegurar que las áreas críticas, las áreas donde se realiza la síntesis, el dispensado del radiofármaco, cumplan con los límites establecidos, con la carga microbiana y las partículas en el ambiente. Entonces, pasamos a los controles ambientales. Como les dije, se tienen que hacer plaqueos de sedimentación y asimismo también se tienen que hacer controles ambientales. Ahí vemos una tablita que nos pide la norma que nos dice que el control de partículas es esencial en el monitoreo ambiental de salas limpias para evaluar la concentración de las partículas, para clasificar las áreas A, B, C y D. Entonces, todas estas partículas van de la mano de las GMPs, de las BPMs y de la ISO 14644. Como vemos acá en la tabla, este es el número máximo permitido de partículas. Si vemos bien, están en metro cúbico. En el grado de reposo, en el grado A. En el grado A es el más importante y el más crítico, porque es ahí donde se va a hacer el dispensado del producto que va a llegar a los respectivos centros nucleares, ¿no? Vemos acá, fíjense, que las partículas que están hasta de un diámetro de 0,5 micrómetros, para que pueda ser clase A, este es el máximo permitido de partículas por metro cúbico. Se dan cuenta, son partículas bastante, estamos hablando de los micrómetros. Es de 3520. Partículas un poco más grandes, hablamos de los 5 micrómetros, el límite máximo permitido es de 20. No puede pasar esto, porque en el caso que estuviera pasando, la clase del ambiente estaría pasando de un grado A a un grado B, por lo cual la norma dice que tiene que estar en un dispensado de clase A. Vemos viendo que a medida que aumenta el número de partículas, el grado de los ambientes va decayendo. Fíjense, para el grado B ya va subiendo un poco más. El grado C, ya, fíjense, es 10 veces más el número de partículas. En este caso igual. Todo esto es el reposo. Si lo vemos en funcionamiento, cuando el personal de producción está haciendo el dispensado, está haciendo todas las maniobras para hacer el envasado del vial, entonces difiere un poco. Pero, como vemos, para grado A no varía. Tanto en reposo como en funcionamiento, el número de partículas tiene que estar debajo de estos valores. Ahora bien, ¿cómo se hacen esos controles ambientales de las partículas? Habíamos dicho que se hace con placas de cimentación.
también se hace con estos equipos que son contadores de partículas. Estos procedimientos, como vemos acá, se hace en ambientes clasificados y el equipo absorbe un volumen definido de aire. En este caso, 1 metro cúbico, eso ya va a depender del equipo y de la configuración. Como vemos acá, este operario está haciendo la medición en este punto. Entonces, el equipo está tomando de esta área el volumen de aire y lo viene succionando, y el equipo acá, a medida que avanza el tiempo, te va indicando en esa determinada fracción de aire cuántas partículas hay. También tenemos acá el equipo, se lo ve de frente, que tiene como un conito con el cual se puede, como pueden ver, tiene un dispositivo, una manguera para que se pueda llegar a lugares donde se quiere determinar las partículas. Como dice acá, este procedimiento utiliza un contador de partículas para medir la cantidad de partículas, valga la redundancia, de diferentes tamaños. Como ya vieron anterior, tienen que cumplir y estar debajo de esos valores, especialmente en el grado A y B. Entonces, las partículas se clasifican, el equipo clasifica las partículas según su diámetro en micrómetros. Asimismo, se puede decir que con este conteo de partículas, el conteo de partículas es una herramienta esencial para garantizar la calidad del aire en áreas clasificadas. Como digo, es esencial que el área, las tipo A, cumplan con ese número de partículas que nos manda la norma. La correcta ejecución e interpretación de esos conteos de partículas nos va a permitir prevenir riesgos en la producción y mantener los productos estériles y cumplir el mantenimiento y hacer el cumplimiento de los estándares regulatorios. Ahora sí vamos a entrar a la parte del resumen de la fase preanalítica. Entonces, para lo cual tenemos lo siguiente: conocimiento de la normativa vigente, saber con cuál se va a trabajar, saber con qué método se va a trabajar. Como les dije antes en la parte de equipos, tener equipos adecuados y calificados que cuenten con su respectivo IQ, OQ y PQ. Analistas capacitados y con formación acorde. Proveedores de estándares y reactivos certificados. Criterios de aceptación definidos. Y vuelvo a repetir, todo tiene que estar documentado en procesos operativos redactados para cada proceso. Entramos a la parte ya del laboratorio, donde se van a dividir en la categoría de los controles en físico-químicos y biológicos. En la parte de los físico-químicos podemos ver la apariencia, el pH de radiofármaco, la pureza radionucleica, la pureza química, la pureza radioquímica y los solventes residuales. Y en la parte de los biológicos tenemos a las endotoxinas bacterianas y la esterilidad. Todo radiofármaco tiene que cumplir como mínimo el aspecto, la apariencia de la solución, el pH, la pureza química, la pureza radioquímica, la pureza e identidad radionucleica, que vamos a ir desglosando más adelante qué significa cada uno de estos controles, las endotoxinas y la esterilidad. Volvemos a mostrar los equipos que se van a utilizar. Tenemos HPLCs, GCs, TLC escáner, un flexímetro digital, tenemos 2 activímetros. Para la apariencia, como habíamos dicho antes, el criterio de aceptación para la apariencia del radiofármaco tiene que ser clara, incolora y libre de partículas. No puede haber partículas, flóculos ahí nadando en el radiofármaco. Vuelvo a decir, tiene que ser un producto transparente, incoloro y libre de partículas. Esta prueba tiene que completarse en cada lote y antes de la liberación del producto. ¿Cómo se hace el análisis de la apariencia? Como ya les dije, no podemos agarrar el vial previamente. Al control de calidad llega un vial, no va a llegar con un volumen elevado, nos va a llegar con un volumen de 500 microlitros o 0,5 ml. Como ven, el volumen es bastante pequeño, debido a la irradiación y de parte al volumen de producción que genera la síntesis, ¿no? Entonces, con esos 0,5 ml, nosotros tenemos que hacernos alcanzar para todos los procedimientos.
No se olviden que, vuelvo a repetir, que ese radiofármaco está con actividad. No puedo agarrarlo así nomás alegremente con la mano, mirarlo así de cerca, porque me estoy irradiando. Para eso se tiene que trabajar de la siguiente forma. Tenemos que agarrar la muestra, que va a venir en un vial, como están acá. Obviamente acá no nos va a llegar un volumen elevadísimo como este, nos va a llegar un volumen prácticamente pequeño, 0,5 ml. Entonces tenemos que trabajar con pinzas, con guantes, con todo el implemento de seguridad que podemos tener. Con el dosímetro, no podemos trabajar sin dosímetro. Entonces agarramos a la muestra con una pinza, lo sujetamos acá del cuello y a través de un vidrio plomado podemos ver las características de la apariencia. No podemos verlo directamente porque nos estaríamos irradiando directamente a los ojos, así que mucho cuidado en esa parte. Tampoco podemos tomarnos tiempo elevado para estar mirando con calma, porque como les digo, el producto está decayendo, la actividad está bajando, está irradiando. El control tiene que terminar rápido porque el producto tiene que aprobarse y para su posterior suministro a los pacientes. Entonces, se sujeta fuertemente con una pinza y a través de un castillo plomado y a través del vidrio plomado revisamos esas características. Entonces, como les dije, para garantizar nuestra protección, la protección del analista contra la radiación, el contenido tiene que hacerse dentro de un castillo, en una campana de extracción, con la ayuda de un vidrio plomado. Pasamos luego a lo que es el pH. El pH de la solución tiene que estar dentro de un límite de 4,5 a 7,5. Como podemos ver, en este caso, como ustedes también conocen, hay tiras de pH que van de 0 a 14. En este caso no nos sirve tener un rango tan amplio porque, como vemos acá, nuestro rango es de 4,5 a 7,5. Entonces tenemos acá estas tiras de pH que abarcan de 4 a 7. Entonces con estas tiras va a ser más fácil la visibilidad del pH de la solución. Se inyecta un microlitro, agarramos con una jeringa de microlitros, se inyecta un microlitro acá y el dato tiene que verse en el momento. Como les dije, tiene que ser breve y rápido el análisis. Luego pasamos a la identidad y la pureza radionucleídica. ¿Qué es la identidad radionucleídica? ¿Qué nos asegura esta identidad? Nos asegura que en este caso, por ejemplo, me voy a basar en el FDG, que el FDG, como vemos acá, sea exclusivamente que el radionucleido que esté presente en ese fármaco sea el flúor 18. ¿Cómo se va a hacer eso? Mientras se verifica la pureza radionucleídica, se va a determinar la ausencia de otros compuestos radioactivos no deseados. Aquí, como les mostraba, pueden ver una tablita de cómo es el decaimiento de la actividad. Un ejemplo. Aquí tenemos algunos tiempos de semidesintegración. ¿Qué quiere decir? Que el flúor 18 está con 110 minutos, del carbono 11 está con 20 minutos, del nitrógeno 13 está con 9, del oxígeno 15 está con 2, del galio 68 está con 68 minutos. ¿A qué hace referencia ese tiempo? Ejemplo, supongamos que tenemos 1000 milicuries de actividad, o 500 por ejemplo. En el caso del FDG, el flúor, nos quiere decir que cada 110 minutos, si en el minuto 0 yo tenía 500 milicuries, cuando pasen 110 minutos, voy a tener la mitad. Y si se ponen a pensar, 110 minutos es menos de 2 horas. Pasan otras 2 horas, de los 250 milicuries que tengo, voy a tener 125. Vuelven a pasar otras 2 horas. Como van viendo, el producto va decayendo.
Por eso les dije anteriormente que este producto no se puede almacenar, no se puede fabricar, voy a fabricar de aquí para mañana, para la siguiente semana, no. Tiene que fabricarse para el día, porque el producto sin actividad no nos sirve. Vale, recalcar eso, no nos sirve porque no va a ser posible su detección en las cámaras PET. Entonces, el trabajo tiene que hacerse breve, rápido. Asimismo, podemos decir que en este caso se tiene que cumplir con esta prueba de la pureza e identidad radionucleídica antes de liberar el producto. Como les digo, ahí vemos algunos radiofármacos. Fíjense bien, el flúor tiene 110 minutos, pero fíjense en el caso del oxígeno 15. Imagínense que si tengo 500, en 6 minutos voy a tener la tercera parte. Entonces, cada radionucleido tiene un periodo de semidesintegración definido. Es como el número de carnet de cada fármaco, de cada radionucleido, perdón. Fíjense, entonces el galio 68, que proviene de generador, tiene 68 minutos. Estos 4 previos que provienen de ciclotrón tienen estos tiempos. Como pueden ver, el flúor tiene un buen tiempo, son casi 2 horas. Pero en el caso del carbono, del nitrógeno, los tiempos son bastante bajos. Entonces, las técnicas de análisis tienen que ser un poco más rápidas porque a medida que pasa el tiempo, vas perdiendo actividad. Pasamos a la pureza radionucleídica. En esta pureza radionucleídica se va a determinar que el pico, la energía que está generando el radiofármaco en sí, sea un emisor de beta positivos, que quiere decir que nos va a generar un pico de 511 keV en el espectro. Y con esto, ¿qué hacemos con esto? Con esto verificamos que no van a existir otros radionucleidos presentes que puedan interferir cuando se apliquen las cámaras PET. Entonces, para todo esto se utiliza un equipo que se llama espectrómetro gamma. Como ya les dije antes, la muestra tiene que mostrar un pico principal, estos son canales de energía, y un pico principal en los 511 keV, kiloelectronvolts, ¿no? Y asimismo, como esto es una reacción de aniquilación, tienen que mostrar un pico total a 2022 keV o 1,02 MET. Entonces, esos dos picos son característicos de un emisor beta positivo, el cual es el flúor 18. La norma también nos dice que el producto no puede tener menos del 99% de la energía de 511. Tiene que ser arriba del 99% la pureza radionucleídica. ¿Bien? Como les dije antes, se tiene que revisar el pico de 511 y el pico de 1022, que no se lo distingue acá, pero está en esa energía. También se puede determinar con esto otros radionucleídicos. Como ya les dije antes, si pueden tener contaminaciones, van a bajarme el periodo de semidesintegración porque los otros están contaminados. Siempre debemos fijar en el caso de los PET, contar con el pico de 511 y el pico suma de 1022. Pasamos a la pureza química. Aquí podemos ver la determinación del Cryptofix, como podemos ver ahí, se lo conoce como K222. Este producto es esencial en la producción del FDG. Con este producto se garantiza, pero también tenemos que ver que su concentración esté dentro de los límites seguros para el ser humano. Este compuesto se utiliza, sí o sí lo van a utilizar en la producción del FDG, porque es un agente quelante, que se lo hace en la parte de síntesis del FDG, pero también debe ser eliminado adecuadamente antes de la formulación final. Como en todo, según la norma, tenemos que esta es una prueba límite. El límite máximo permitido de Cryptofix en la muestra es menor a 50 microgramos por ml. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta prueba es una prueba spot test, es visual, es rápida. Como podemos ver, en la preparación se prepara un estándar de Cryptofix con esta concentración. Se prepara una concentración,
se la diluye con solución salina. Entonces, como nosotros sabemos que la muestra tiene esta concentración, aquí vemos que se siembra 1 microlitro en una placa TLC de alumina con base de plástico. Y vemos, fíjense, podemos ver que la muestra, esto nos indica que es 50 microgramos por ml, la concentración. Fíjense, hay una diferencia. Entonces, con la muestra, vemos que la mancha es imperceptible o no es mayor a la muestra. Por lo tanto, con esta prueba se puede determinar que sí es una prueba de aceptación. También pues, se puede determinar la pureza química de este producto final de otros compuestos que vamos a ver más adelante. Tienen que ser especificadas con sus límites. Algunas pruebas son límites y no necesariamente se tiene que saber cuánto hay. Mientras estén debajo de ese límite, pueden pasar la muestra. También se pueden utilizar análisis empleados, por ejemplo, en producción puede utilizarse HPLC, cromatografía gaseosa, pero en este caso, como les dije, esas técnicas a veces toman tiempo y requerimos que el tiempo del análisis sea bastante breve. Pasamos a la parte de la pureza química, seguimos con la pureza química. En este caso vamos a determinar la concentración y la pureza del FDG, en este caso, del FDG, en el cual se va a sembrar. Aquí tenemos una fase móvil de acetonitrilo agua, al 95 de acetonitrilo y 5 de agua. Entonces, como se puede ver, aquí se hace los análisis, se hace correr la placa, para posteriormente, una vez secada, utilizar este equipo que se llama Radio TLC Scanner, con el cual se va a determinar lo siguiente. Con ese equipo se va a determinar si el producto que nos han pasado es FDG. Tiene que tener un porcentaje arriba del 90%. Como vemos en esta gráfica, el análisis indica que todo este pico corresponde al flúor 18 en el FDG. Puede haber también rastros de flúor libre que no hayan sido adaptados por la molécula, pues en este caso. Tiene un porcentaje de aceptación de arriba del 90%. Todo esto se lo trabaja con la cromatografía capa fina en TLC. Pasamos a los solventes residuales. En esta parte de los solventes residuales decimos que varios solventes pueden estar presentes en la formulación de un fármaco por su síntesis. Pueden provenir de etapas de limpieza, síntesis, marcación, purificación de proceso del producto, todo es una parte de producción. Entonces, la presencia tiene que ser determinada y controlada para que no puedan pasar los límites permitidos. Esta prueba también es una prueba límite. Nos dan un límite y la muestra no tiene que pasar esos límites, ¿no? En este caso, los solventes residuales son el etanol y el acetonitrilo, los cuales se utilizan en la síntesis del FDG. Estos solventes se utilizan durante el lavado y la respectiva síntesis del radiofármaco. Como les dije, pueden ser el etanol, acetonitrilo, en algún caso acetona. Esos, como son solventes, son orgánicos, se los tiene que trabajar con el cromatógrafo de gases. Terminamos la parte de las pruebas físico-químicas y pasamos a las endotoxinas. Para la parte de las endotoxinas, decimos lo siguiente, que la determinación de estos parámetros de las endotoxinas bacterianas en el FDG es esencial, porque con esto garantizamos la seguridad del paciente. ¿Por qué? ¿Qué son las endotoxinas? Las endotoxinas son lipopolisacáridos que están presentes en la pared celular de las bacterias gram negativas. ¿Qué pueden hacer estas bacterias o las paredes celulares de las bacterias? Pueden causar reacciones adversas en el paciente. Pueden generar fiebre, choques sépticos, si estos están en niveles altos. Es decir, como vemos ahí, la prueba que utiliza las endotoxinas es la prueba LAL, el lisado de límulos a leucocitos, que se lleva a cabo, para llevar a cabo es un control de pirógenos. El producto tiene que ser apirógeno, con el fin de que no le pueda causar fiebre o malestar al paciente. Pasamos a la esterilidad.
Entonces, vemos acá, lo principal que quiero que vean acá es de la esterilidad. Como dice acá, los tiempos de incubación son de 15 días. ¿Qué nos indica eso? Que nos indica que para esa fecha el radiofármaco solo va a ser FDG, pero ya no va a ser radioactivo. Entonces, esta prueba es la única que se la va a realizar una vez liberado el producto, por el tema del tiempo. Por eso dice, se la hace después de la liberación del lote del radiofármaco. Este radiofármaco tiene que cumplir con los requisitos en las preparaciones, en la síntesis, como van a ser para preparaciones parenterales, tienen que pasar una prueba de esterilidad. Y este producto se libera en pacientes antes de completar esta prueba. Es decir, el producto ya va a estar suministrado a los pacientes. Y después de un tiempo recién nos va a llegar el dato de esa prueba. Pasamos a la integridad de la membrana, que se la conoce también como punto de burbuja o bubble point. Esta prueba que nos indica acá, como vemos acá vemos las celdas de dispensado. Es este producto, este es el filtro, como vemos acá, es en el área, como ya les dije anteriormente, esta área tiene que ser clasificada tipo A, cumplir con ese número característico de partículas. Entonces, este es el área más crítica porque acá se está haciendo el dispensado del radiofármaco. Y este filtro tiene que tener un parámetro, es decir, que se le va a aplicar, por ejemplo, este filtro es de una membrana de 0,22 micrómetros. Entonces, con este producto se asegura que nada haya pasado con nada contaminante o que genere algo de bacterias haya pasado en el radiofármaco. Este filtro tiene que cumplir y aguantar. Se hace un proceso de inyección de aire o de agua, en lo cual ese filtro, una vez ya dispensado el producto, tiene que ser arriba de los 3,4 bares de presión. Si supera eso, quiere decir que se puede cumplir con el ensayo, que el ensayo sí cumplió. Además, la prueba anterior es una prueba destructiva. También existen ensayos no destructivos, es decir, que no van a destruir necesariamente el filtro. Entonces se utiliza con otros métodos. Pero como les digo, tiene que ser esencial y la presión mínima que tiene que aguantar es 3,4 bares. Arriba de eso está perfecto. No puede ser menos de esta presión porque eso nos indica la norma. Entonces, podemos decir que la determinación de la integridad de membrana de filtración en la producción del FDG es un paso crucial para garantizar la esterilidad del producto final. Eso es muy importante porque se está utilizando un filtro esterilizante, como les dije, de 0,22 micrómetros, y es parte del proceso de la producción aséptica. Ahora bien, nosotros, como les dije anteriormente, ¿dónde vamos a encontrar estas especificaciones físico-químicas, biológicas, que tienen que cumplir los radiofármacos? Ya les dije que puede haber radiofármacos que estén unidos a un radionucleido y ellos sean orgánicos o inorgánicos, va a depender, existe un sinfín de radiofármacos y asimismo tienen diferentes controles de calidad. Entonces, ¿dónde vamos a revisar eso? ¿Dónde vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las farmacopeas. Como vemos acá, tenemos las farmacopeas que anteriormente ya les mostré. Entonces, estos son compendios donde te indican los análisis y los parámetros que se tienen que llevar a determinar. Aquí les muestro un ejemplo de la USP, de la farmacopea americana, y ahí vemos a la fluorodesoxiglucosa. Ahí vamos a ver, como les dije anteriormente, los parámetros de aceptación, el pH, las endotoxinas, que no pueden tener más de 175 unidades de endotoxinas por volumen. Ese volumen puede ser 10 ml. Tenemos todos los parámetros acá y nos van a indicar todas las reacciones, características, concentraciones de las soluciones estándar, temperaturas, tamaños de columnas y demás, ya sean en los HPLCs y en los cromatólogos de gases. Seguimos viendo que nos van indicando como la preparación. Básicamente esto es como una receta, ¿no?, que tenemos que seguir y se tiene que verificar.
la determinación. Puede haber casos en los que se sigue esta receta, esta norma, y no se den los mismos resultados. En esos casos se tiene que validar el proceso de límite. Pero si nos da la prueba con la farmacopea, solo se hace una verificación. Pero como les dije, no siempre va a dar, entonces tenemos que validar los procesos analíticos. Y aquí tenemos los breves criterios de aceptación que tiene que tener el FDG. Como ya les dije antes, la apariencia tiene que ser un líquido, solución transparente, incolora, libre de partículas visibles. El pH tiene que estar, si está dentro de 4,5 a 7,5, pasa. No necesariamente tenemos que decir exactamente este pH está con 4, no. Si está en ese rango, pasa. La identidad radionucleídica, el periodo de semidesintegración del FDG, del flúor 18, es 109,9 minutos. Pero la norma nos indica que si está entre un rango de 105 y 115 minutos, el criterio es aceptable. La pureza radionucleídica, como les dije, cuando veíamos el pico de 511, bueno, en este caso está en MEPS, 0,511 MEPS, o el pico suma en 1022 MEPS, tienen que ser arriba del 99,5% para que puedan ser criterios aceptados. La identidad y la pureza radioquímica, como se les dijo, no puede ser menor al 90% de la actividad total. Tiene que ser, el FDG tiene que estar arriba del 90%. El límite de CryptoFix, como se les mostró, la mancha no debe ser de mayor tamaño ni de intensidad que la de la solución estándar. Por eso es esencial que se trabaje con equipos, con balanzas calibradas, porque, como ya saben, se tiene que trabajar con concentraciones realmente bajas en la escala de los miligramos para preparar solución. 1 miligramo de más puede alterar el producto, puede alterar la solución estándar y variarnos. Y además, como es un ensayo límite visual, podría determinar posibles errores. En el caso de los solventes residuales, también se dijo que pueden tener solventes, pero no pueden tener más en el caso del acetonitrilo no puede tener más del 0,04%, y asimismo del etanol no puede tener más del 0,5%. Si está debajo de esos valores, la prueba es aceptada. En el caso de las endotoxinas bacterianas, el límite máximo es 17,5 unidades de endotoxina por ml. Y el filtro la integridad de filtro de membrana, la presión que tiene que resistir dicho filtro tiene que ser mayor a los 3,4 bares. Entonces, una vez que se realiza todas estas pruebas, todos estos análisis físico-químicos, o en este caso endotoxinas biológicos, recién y cumplan todos, recién llenando los respectivos registros se puede dar parte y decir que el producto sí cumple con el control de calidad y que sí es liberado para el posterior suministro a los pacientes. Y bueno, con eso terminamos nuestro webinar. Espero que les sirva de su agrado y muchas gracias por su asistencia. Muy bien, entonces, sí, ahora vamos a revisar si tienen preguntas. Entonces, vamos a proceder a... Ya, acá vemos una pregunta, nos dice, si es un producto... Ah, ya, en ese caso, sí. Obviamente, como les dije, que la prueba de microbiológica, en este caso, solo la de esterilidad, es la que queda pendiente, porque los resultados van a salir en 15 días. Entonces, se hace el respectivo guardado de muestra o contramuestras. Porque como les dije, el producto ya está suministrado en el paciente. Entonces, en algún caso, si pasase que el paciente tiene algún síntoma, alguna fiebre, alguna dolencia que fuera por la inyección del FDG o del radiofármaco, se tienen contramuestras en el museo de cada lote. Todo está debidamente documentado, registrado. Entonces, en ese caso se procede a hacer el análisis, porque también se tiene 0,5 ml, tenemos dos contramuestras de 0,5 ml.
Vale decir que el proceso de la esterilidad se hace por duplicado. Entonces, respondiendo a la pregunta de Delcy, en el caso de que pasase algo, se tiene la contramuestra con el fin de determinar que el producto es aséptico y no generó daño al paciente. Ya, acá nos dice el límite de contaminación, bueno, contaminación o irradiación, tal vez se quiso referir, porque contaminar sería si nos llega una gota en el cuerpo, o una, entonces en este caso hay límites, ¿no? Que son que nos manda que manda la farmacopea, ¿no? Digo, la radioprotección, que son no pasar los 20 milisieverts al año, ¿no? Y que en un año no se pasen los 50 milisieverts. Entonces, básicamente, todos los controles son lo que te indica la farmacopea, ¿no? De esos análisis que se hacen, que todo te indica la farmacopea para el buen control de calidad de los radiofármacos y que estos, a su vez, puedan ser suministrados a los pacientes, ¿no? El límite de las endotoxinas está especificado en la OSP 42, ahí lo pueden detallar, ahí estaba también con el 175 unidades de endotoxinas por volumen. Bueno, entonces recordarles que para tener acceso a los certificados sobre este webinar de control de calidad, les vuelvo a repetir que manden una captura del webinar al siguiente correo, el cual es aven.informa@gmail.com. Vuelvo a repetir, aven.informa@gmail.com. Van a tener 4 días como plazo máximo para hacer ese envío. Bueno, agradecer a todos los asistentes por haber estado en el webinar. Muchas gracias. Van a ver, vamos a estar haciendo otros webinars, se los van a avisar con anticipación. Un gusto y espero que les haya gustado. Hasta luego. Gracias. Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Ministerio de Hidrocarburos y Energías.